por venir. Vamos a continuar con el ciclo de seminarios de IADISA, que es nuestra segunda presentación. En este caso, bueno, tenemos a una colega y compañera del laboratorio de entomología, a la doctora Melissa Olave. Ella se recibió de licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de la Patagonia, en Trelew. Bueno, dentro de sus sueños o sus ideas como científica, le gustaría que el conocimiento que se genera, sobre todo a nivel de la ciencia básica, tenga un rol más importante en las decisiones políticas que se toman. Bueno, hizo el doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, pero trabajó en el CENPAT de Puerto Madryn, estudiando la evolución de un subgénero de la lagartija. Realizó 2 postdoctorados, uno en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y otro en la Universidad de Konstanz, en Alemania, siempre trabajando con evolución de peces y cíclidos. Esos son los peces, ¿no? Ahora vamos a aprender un poquito más de lo que ha trabajado y lo que está trabajando. Y bueno, y en su tiempo libre le gusta pasar tiempo con su hija, con Julia, y ver series y jugar al ajedrez también. Siempre acompañado por una buena copa de vino. Así que bueno, los dejo con Meli y vamos a escuchar su charla. Gracias. Bueno. A ver si funciona. Ahí está. Bueno, sí, a mí siempre me gusta presentarme como bióloga evolutiva. A lo largo de mi carrera fui cambiando de organismos de estudio, pasé de lagartijas a peces, bueno, trabajé con peces cíclidos, también con caballitos de mar. Y también me gusta desarrollar trabajos teóricos para explorar cómo funcionan los distintos programas. Trabajo mucho con simulaciones, me gusta mucho el R, soy una de las fanáticas de R. Y bueno, esto es un collage de algunas palabras claves que son las que más me interesan. De todo esto, hoy voy a hablar de hibridación. La hibridación es un tema que a mí me interesa muchísimo porque representa un cambio paradigmático que nosotros estamos pudiendo ver en biología evolutiva en los últimos años, porque tradicionalmente la hibridación se consideraba como algo que va en contra del proceso de especiación. Nosotros necesitamos que haya aislamiento reproductivo entre las distintas especies para que justamente la especiación se pueda llevar adelante. Y bueno, este es un ejemplo que nos han enseñado a todos desde la escuela secundaria. Tenemos el caballo, el burro, se reproducen, dan una F1, si llegan a reproducirse, dan una F1 que es estéril, que es inviable, que no puede seguir a lo largo de las generaciones. Y este tipo de casos, en los cuales las especies consiguen desarrollar un aislamiento reproductivo, sí describen la mayor parte de la diversidad, una gran cantidad de casos. Pero, ¿qué es lo que pasó? En los últimos años hemos tenido un avance muy grande en lo que son las técnicas de genética que se han ido incorporando a estudios evolutivos. Particularmente no solo pensando en lo que es el código de barras o trabajar con genes puntuales, sino con todas las posibilidades que nos ha traído la genómica de poder secuenciar cientos, miles de genes hasta genomas completos de distintos organismos. Esto nos ha abierto un campo de posibilidades enorme para estudiar los organismos. Y fue así cuando nos empezamos a enterar de que en realidad la hibridación es un proceso mucho más común y extendido en muchos grupos taxonómicos diferentes, y que los podemos detectar el día de hoy analizando datos genómicos. En sí, el proceso de hibridación puede tener distintos impactos sobre lo que es la especiación. Por ejemplo, puede producir un refuerzo de la especiación, como se ha demostrado con Drosophila. También puede conducir a zonas híbridas estables, como se mostró acá con los cuervos europeos, en donde estos híbridos coexisten con ambos parentales y se mantienen en el tiempo. Puede generar una reversión en la especiación, como se ha demostrado en cuervos norteamericanos. Y también puede haber un caso en el cual se produzca una especie híbrida, es decir, un tercer linaje separado de ambos parentales.
Hay una variedad de efectos de la hibridación entonces en la evolución. Yo hoy les voy a hablar de dos casos en los que he estado trabajando. Uno tiene que ver con especiación híbrida en ciclos neotropicales, que es un trabajo de mi último postdoc en la Universidad de Constance en Alemania. Y el otro son avances, resultados preliminares que tenemos en un proyecto que estamos trabajando acá en el Viadiza sobre escarabajos de la Payuña. Entonces, en esto de especiación híbrida puntualmente, para que esto pueda desarrollarse, para que pueda desarrollarse una especiación híbrida, las especies necesitan poder lidiar con dos obstáculos muy grandes. Uno de ellos es el de que este linaje híbrido tenga un aislamiento reproductivo respecto a ambos parentales. Y por otro lado, también tienen que poder competir con otras especies que están en el mismo ambiente, incluidos los parentales también. Son dos grandes obstáculos y ¿cómo pueden lograrlo? Bueno, los casos típicos que se dan en plantas, sobre todo, tienen que ver con generar estos híbridos poliploides. Tienen un cambio en el número de cromosomas, entonces en una sola generación tenemos una población nueva en la cual está aislada reproductivamente de ambos parentales, porque por esas diferencias cromosómicas suelen no poder volverse a cruzar, y consiguen tener, así, en una sola generación, una nueva especie híbrida. Por otro lado, en el caso de los híbridos homoploides, que estos son híbridos que no tienen este cambio en el número de cromosomas, son considerados más raros, y en el caso de animales son considerados extremadamente raros. Y esto es porque estos híbridos justamente no necesariamente van a tener un aislamiento reproductivo directo con ambos parentales en tan pocas generaciones. Sí tenemos algunos ejemplos descritos en la naturaleza de híbridos homoploides. ¿Y cómo es que consiguen este aislamiento reproductivo? Es decir, sortear estos dos grandes obstáculos, el aislamiento reproductivo con los parentales y además evitar la competencia. Bueno, una de las cosas más comunes es que los híbridos aparecen en alopatría. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado con murciélagos y con peces que estos híbridos se desarrollan o en un cuerpo de agua distinto o en una isla diferente a ambos parentales, entonces tienen esa capacidad de tener ese aislamiento reproductivo por una diferencia geográfica. Por otro lado, en el caso de híbridos que pueden llegar a coexistir en parapatría o simpatría con uno solo de los parentales, se ha demostrado en 3 especies. En heliconios, con aves, bueno, estos son pinzones de Darwin. Y en el caso en el que podemos demostrar en que los híbridos homoploides son capaces de coexistir en simpatría con ambos parentales, que también se han desarrollado en simpatía con ambos parentales, hay un solo ejemplo registrado en la naturaleza con invertebrados, con moscas, en los cuales, ¿cómo pudieron lograr esto? Bueno, las moscas viven asociadas a plantas específicas. Y en esas plantas es a donde se alimentan y además se reproducen. Los parentales están especializados en distintas plantas, y lo que pasó es que se introdujo una nueva planta en el ambiente. Estos parentales hibridizaron y el nuevo híbrido logró colonizar esa nueva planta que había sido introducida. Y de esa manera, por más que estén en simpatría, están ocupando micronichos distintos. Y así es como lo han conseguido. Es un caso muy bien estudiado, el libro de texto, y el único que tenemos demostrado hasta el momento. Bueno, y estos son una de las radiaciones de peces cíclidos con las que estuve trabajando. Son los cíclidos Midas, que viven en Nicaragua. Nicaragua tiene un sistema de lagos bien distintos. No sé por qué, pero voy a explicarlo. Bien complejo, tiene mucha actividad volcánica y se han generado cráteres de lagos por esta actividad volcánica. Uno de ellos es el lago Quiloá, que está acá, tiene nada más que 6.000 años. Durante ese tiempo fue colonizado por peces de este gran lago llamado Managua, y en solo 6.000 años se pudieron desarrollar 4 especies distintas que aparecieron en completa simpatría. Y eso lo lograron, esa especiación lo lograron al especializarse en distintos nichos disponibles dentro del lago. Estos peces son modelos de estudio de especiación simpátrica, además de convergencias, paralelismo y un montón de otros procesos evolutivos súper interesantes.
que a mí me llamó mucho la atención fue ver este trabajo cuando yo recién llegaba a la Universidad de Constance, que había salido publicado hacía poquito y que se enfocaban en peces de este lago de Quiloa, las 4 especies, y habían encontrado que había una serie de individuos que en este gráfico de PSA, basado en datos genómicos, mostraba que había una nube de puntos acá que aparentemente eran híbridos entre estas 2 especies. En este trabajo no se le dio mucha importancia a esos híbridos, de hecho querían hablar de especiación simpátrica y les hacía un poco de ruido, porque era algo sucio, les quitaba como esa idea de que los peces podían llegar a especiarse de manera simpátrica, tener este elemento reproductivo que los identificaba como especies realmente distintas. A mí me interesó y tuve que convencer a mi jefe para que me dejara poder trabajar con estos bichos. Y bueno, ahora ya le voy a mostrar resultados sobre un estudio específico de estos híbridos. Entonces, respecto a los parentales, bueno, ambos parentales tienen un ecomorfo diferente, unos son bénticos, los otros son linéticos, estos viven en aguas abiertas dentro del lago, estos otros están asociados más a sustratos. Tienen una especialización de nicho trófico distinto, estos se alimentan principalmente de caracoles y algas, y estos otros tienen una dieta más bien piscívora, son más predadores. Están acompañados con modificaciones en lo que es la mandíbula faríngea para poder alimentarse, estos dientes más molariformes, bien redondos, que le permite aplastar los caracoles, y también tiene una diferencia en la forma del cuerpo. Los bénticos, los ecomorfos bénticos, tienen esta forma más elongada y en el caso de este otro tiene esta forma más de torpedo, que les permite nadar en aguas abiertas. Los híbridos no sabemos nada. No conocemos ninguna de estas características. Entonces lo que hicimos fue colectar datos genómicos, secuenciamos los genomas completos de estos peces. En total 120 genomas completos que incluyen a los 2 parentales, a los híbridos, las otras 2 especies de maidas que están viviendo en el lago y un auro en total. Y bueno, acá les paso a mostrarles los resultados de los primeros análisis exploratorios. Esto es un análisis de componentes principales utilizando estos datos genómicos basados en 351.000 SNPs. Los SNPs son mutaciones puntuales en el genoma que los extraemos por fuente de información. Es decir, 351 mutaciones, 51.000 mutaciones a lo largo del genoma. Y bueno, lo que podemos ver es, si analizamos los primeros 3 componentes principales, lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se había mostrado antes. Que es esta nube de puntos en donde tenemos estos híbridos con formación intermedia de los ambos parentales. Pero si seguimos explorando en ejes posteriores, en el componente número 4, ya empezamos a ver que estos híbridos se separan del resto de las especies del lago. Esto es un análisis de árbol de distancia, neighbor joining, que bueno, tiene sus sesgos, es un análisis exploratorio, está bien, pero no es concluyente. Y ya vemos también que los híbridos aparecen como un clado separado bastante limpio, con respecto al resto de las especies. Este es un análisis de admixture, que lo que hace, la idea es que cada barra representa un individuo, el genoma de cada individuo. En total tenemos 55 individuos para todos representando a los parentales y todos los híbridos. Y la idea es ver cuál es la ancestría de estos híbridos, ¿sí? de estas muestras. Básicamente, cuando tenemos una barra que está pintada de todo un color, quiere decir que el genoma completo se identifica como una ancestría propia a un solo grupo. ¿Sí? Pero a medida que empezamos a ver que estas cosas estas barras empiezan a aparecer más intermedias y más mezcladas, quiere decir que hay una ancestría intermedia diferente. ¿Sí? Y con los colores vamos representando las distintas ancestrías. Entonces, y bueno, este análisis funciona asumiendo distintos clústeres. Entonces, si asumimos que tenemos solo 2 especies en este grupo, esto es lo que vemos. Muy puros, individuos muy puros a ambos extremos, mientras que en el medio tenemos una mezcla, que corresponde a estos híbridos que estábamos viendo antes.
desde intermedias hasta otros que tienen algún parecido un poco más hacia uno de los parentales. Cuando subimos que tenemos 3 grupos, ya vemos que aparece un posible tercer grupo acá como distinto. Todavía no sale limpio, no es, son especies muy jóvenes, ya lo voy contando, pero vamos viendo que hay indicios de que esto podría ser algo diferente, estos híbridos podrían ser algo diferente. Bien, entonces nos preguntamos, ¿estos híbridos que están en la naturaleza representan F1s que van a ser inviables, como proponía el primer trabajo, van a ser inviables probablemente, no van a sobrevivir, están en competencia con los parentales, se van a terminar erradicando por selección natural? ¿Representan retrocruzas o representan generaciones posteriores de híbridos que se han ido reproduciendo entre sí y evolucionando de manera separada de ambos parentales? Bueno, lo primero que pensé fue decir, bueno, imaginemos este caso hipotético en donde tenemos 2 parentales puros y estamos mirando distintos SNPs, ¿sí? Mutaciones puntuales, y nosotros nos fijamos cuáles son esos marcadores que son diagnósticos para cada parental. O sea, es decir, que acá en este caso sea homocigota para una variante, mientras que el parental 2 es homocigota para otra variante. ¿Sí? Si nosotros podemos extraer distintos SNPs de estas características, ¿qué esperamos ver en una F1? Que sea completamente heterocigota, ¿sí? Si tuviéramos una F2, lo que esperamos ver es que haya un cierto grado de recombinación. Estadísticamente esperaríamos ver aproximadamente un 50% de genoma que es heterocigota, un 25% para homocigota para un parental y otro 25% para el otro. Y en el caso de retrocruzas esperamos ver que la representación de uno de los parentales sea mayor. De acuerdo a para qué lado fue la retrocruza, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto fue lo que hicimos. Extrajimos del genoma completo, encontramos 52 marcadores diagnósticos. De los 24 cromosomas tenemos una representación de varios de ellos. Y estos son marcadores fijados para ambos parentales. Y en el caso de los híbridos, de todo el espectro de híbridos, esto es lo que vimos. Ya vemos una recombinación muy grande. No nos está dando indicio de una F1 en donde encontramos que todos los marcadores sean heterocigotas para el genoma. En cambio vemos recombinación y vemos recombinación también entre SNPs que están muy cerca en el cromosoma. Al estar muy cerca en el cromosoma, la recombinación tiende a ser más difícil, es decir, necesitamos más generaciones para que eso se produzca. El siguiente análisis que hicimos fue aplicar este programa, se llama HiEst, que lo que hace es identificar, en función de la ancestría y la heterocigosidad, asignar distintas muestras híbridas a F1, F2, retrocruzas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos la ancestría en este eje, la heterocigosidad en este otro eje, y vamos a identificar una especie de triángulo en donde esperamos que los parentales aparezcan en cada punta del triángulo, porque tiene una ancestría completa de uno de los parentales, ancestría completa de otro de los parentales, y esperamos ver que todas las F1 aparezcan en la punta de este triángulo, ¿sí? Porque van a tener una heterocigosidad máxima y una ancestría intermedia ambos dos. Y a medida que empiezan a pasar las generaciones, esperamos ver si estos híbridos no se retrocruzaron con los parentales, que empiecen a bajar en el triángulo. Estas son 200 generaciones, llegan hacia hasta abajo, ¿sí? Si se reduce la heterocigosidad, mientras que la ancestría sigue siendo intermedia. ¿Sí? Bien, entonces esto fue lo que obtuvimos con nuestros datos. No tenemos ninguna evidencia de F1, como ya había sido sugerido en el análisis anterior. Lo que tenemos es una serie de individuos que han ido bajando en este triángulo, que lo esperado a medida que pasan distintas generaciones, y estos que van acercándose hacia las líneas del triángulo en realidad son reconocidos como retrocruzas por este programa. Entonces algo interesante es que estos que están pintados en celeste son los mismos que estaban saliendo como un grupo distinto acá en el análisis de componentes principales. Bien. Lo siguiente que hicimos fue estimar el aislamiento reproductivo, o en realidad el nivel de flujo génico entre los distintos linajes. Y este es un análisis que sirve como un proxy para eso, utilizando el Relative Cross Correlation Rate. Y
Y lo que vemos es que hace aproximadamente 10.000 años, acá empieza a aparecer una diferencia en una caída en lo que es el nivel de flujo génico, ¿sí? Si llega a cero quiere decir que es nula, y cuando es una quiere decir que es una panmixia directamente. Entonces cuando empieza la divergencia de estas especies, vemos que tanto si comparamos híbridos respecto de uno de los parentales, híbridos respecto de los otros parentales, en ambos casos el nivel de flujo génico cae en el tiempo, ¿sí? Llegando a ser casi cero con uno de ellos y todavía no del todo cero con uno, pero sí con una gran caída. Y lo siguiente que hicimos fue estimar un modelo demográfico en el cual incluimos diferentes parámetros, tiene que ver con el tamaño poblacional, con el número de generaciones. Este análisis lo que nos permitió fue estimar el origen de estos híbridos, que nos dio 242 generaciones aproximadamente. Es decir que, según este análisis, aproximadamente durante 242 generaciones estos híbridos se han ido reproduciendo entre ellos y aislados de ambos parentales. Lógicamente esto es, todavía es evidente que hay un nivel de flujo génico, ¿cierto? Este análisis lo está mostrando, hasta acá no llegamos a cero. Pero esto también es esperable cuando tenemos un proceso de especiación simpátrica, no solo por hibridación, sino por de fuera, en donde ese aislamiento reproductivo se va ganando gradualmente. Esto es parte de otro trabajo, en realidad, que es una continuación de lo que estuvimos haciendo. Lo está liderando Sina, que es una estudiante en Alemania, que se dedica a estudiar barreras reproductivas. Y lo que ella estuvo haciendo fue, en este caso, un experimento de elección de pareja. Teníamos estos peces en el laboratorio, híbridos y parentales puros, los puso todos juntos en un gran tanque y esperó a que se formaran las parejas. Lo que pasó fue que la mayoría de las especies, cuando tenemos todas estas especies, la mayoría tienden a formar pareja con ellos mismos, o sea, con la misma especie, ¿sí? Los parentales puros, los híbridos entre ellos y luego el otro parental puro. En cambio, tenemos un grado en el que en algunos casos pasa que se ¿cómo se dice? Se disocian, se forman pareja con otro grupo, ¿sí? Con una especie distinta. O sea, entre híbridos con el parental puro o entre ambos parentales, ¿sí? Esto también tiene que ver y está soportando lo que nosotros vimos. Tenemos todavía retrocruzas, ¿sí? O sea, es esperable que todavía haya cierto grado de flujo génico entre los distintos linajes. Pero sí está claro de que hay muy claro, estadísticamente significativo, la formación de parejas entre ellos mismos. Es decir, los híbridos prefieren reproducirse entre ellos mismos, como los parentales puros prefieren reproducirse entre ellos mismos. Bueno, después nos preguntamos qué tan diferentes son los híbridos de ambos parentales si miramos otras fuentes de información que nos allá de la genómica. Una de las cosas que hicimos fue aplicar, traer la morfometría geométrica. Dijimos que la forma del cuerpo es algo importante para estos peces. Entonces, bueno, para los que no están familiarizados, en morfometría geométrica lo que hacemos es tomar fotografías y digitalizamos estos puntos que se llaman landmarks, pueden ser landmarks o semi-landmarks, y nos permiten capturar variaciones en las formas. Bueno, esto es un análisis discriminante de la forma del cuerpo, y lo que vemos son tres grupos bien marcados, bien distintos entre lo que son híbridos y parentales puros. El primer eje, este que está acá, está capturando lo que es la profundidad del cuerpo. Este es un carácter que se ha estudiado muchísimo para estos cíclidos, porque además de ser de evolución paralela en distintos lados y de ser muy informativo para lo que es el hábitat donde están viviendo estos peces, si son bénticos o limnéticos, los híbridos están teniendo una profundidad del cuerpo que es intermedia a ambos parentales. Bien claro. En este otro eje, lo que está capturando es la profundidad del pedúnculo caudal, de la parte caudal del pez, ¿sí? Y en este caso, los híbridos tienen una morfología que es novedosa, que es distinta a ambos parentales. Es decir, tiene una profundidad caudal superior a ambos parentales. Esto es un carácter que no se ha estudiado mucho,
la primera vez que lo proponemos por estos ciclos, que lo hemos estado examinando. En función de estos resultados, nosotros creemos que puede llegar a tener diferencias de la capacidad de nado, porque sí se sabe para otros peces que diferencias en el pedúnculo caudal tiene que ver con potencia para poder nadar, afecta ese fitness. Y bueno, ahora sí, en este trabajo a continuación, Sina hizo pruebas en el laboratorio también en cuanto a la capacidad de nado de los peces. Y bueno, para eso lo que hizo fue criar en el laboratorio tanto parentales puros como híbridos. Volvemos a ver algo muy parecido en las cruzas, en estos peces criados en el laboratorio, lo cual nos estaría indicando, como están criados en un common garden, en condiciones iguales, creemos que la plasticidad debe ser baja, y más que nada esto debe tener componentes genéticas muy probablemente, y podemos reproducir lo mismo que vimos en la naturaleza. Las diferencias siguen siendo significativas o casi significativas en algunos casos, lo cual también es esperable ver estas diferencias un poco más atenuadas, justamente por el factor de plasticidad. Bien. Entonces lo que hizo fue un análisis de capacidad de nado, ¿sí? Puso a los peces en lo que se llama waterwall, simulamos un río, una fase de aclimatación, y después empezamos a aumentar la velocidad y ver en qué momento el pez se agota, ¿no? Ahí tenemos un video como para verlo. El pez lo hacemos nadar contra corriente hasta que no puede más y queda agotado. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Esto es maravilloso. Para nosotros que nos hicimos todas estas ideas, las pusimos a prueba, es maravilloso. Decimos, hay diferencias significativas. Evidentemente los híbridos que tienen un pedúnculo caudal más ancho que ambos parentales, tienen también una capacidad de nado superior a ambos dos. Estos híbridos son los intermedios y tienen una capacidad de nado superior. Bien. Lo siguiente que vimos, que quisimos ver fue, en cuanto al nicho trófico que están ocupando, yo les comenté que uno de los parentales eran limnéticos, los otros eran bénticos. Lo que se mostró por estudios anteriores es que si hacemos un estudio de isótopos estables, para aproximar lo que es el nicho trófico, lo que vemos es que los ecomorfos limnéticos tienden a aparecer en esta esquina de un gráfico en el que estamos mostrando el carbono y el nitrógeno, y tiene que ver con el nicho trófico que están ocupando, ¿sí? Principalmente lo que es el nitrógeno. Irse para acá arriba, en este gráfico, unas concentraciones mayores de nitrógeno implican me está spoileando el resultado. Tiene que ver con que tiene una dieta más bien piscívora, ¿no? Respecto de una dieta basada en caracoles, basada en algas, que es típico de los bénticos. ¿Qué es lo que vimos con nuestros datos? Vemos, estos son medias y desvíos estándar para los distintos grupos, tanto los dos parentales como las otras dos especies que también están en el lago, y vemos a los híbridos por acá arriba. ¿Eh? Y esto también es algo fantástico, porque realmente, y ahora que tenemos los resultados de capacidad de nado, lo que podemos inferir es que estos híbridos son mejores nadadores, mejores predadores, y tienen esta capacidad de poder alimentarse de peces, tener una dieta piscívora con más frecuencia. Es decir, encontramos un nicho ecológico distinto a ambos parentales. Bueno, entonces, de manera de conclusión, preguntamos si los híbridos eran F1, eran retrocruzas, o qué era lo que estaba pasando. No tenemos evidencia de ninguna retrocruza. Después nos preguntamos si había aislamiento reproductivo, y sí, vimos que hay aislamiento reproductivo, que está todavía no es completo, pero va creciendo, va aumentando este elemento reproductivo en el tiempo, posiblemente con un aislamiento presigótico, principalmente, demostraron los análisis de parejas. Tenemos evidencia tanto genómica, morfológica y ecológica para indicar que estos híbridos aparentemente son distintos, constituyen un linaje diferente. También podemos apoyar esta información con la idea de que estos híbridos tienen una capacidad de nado superior a ambos parentales que les permite ocupar un nicho trófico distinto.
Y bueno, este constituiría el primer ejemplo en el que podemos demostrar claramente que la especiación híbrida homoploide puede ocurrir en vertebrados por primera vez, en donde estos híbridos se han originado y coexisten en simpatría con ambos parentales. Casi aceptado para la publicación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo que voy a pasar a hacer es hablar un poco de lo que estamos haciendo acá en IADISA. Este es un trabajo en colaboración con Mariana y con Sergio. Yo soy una especialista, yo conozco los métodos, pero bueno, ellos son los que conocen a los bichos. Bueno, los guaripus Sergio ha estudiado los guaripus durante un montón de años ya. Bueno, los guaripus están distribuidos en lo que es el sur de Sudamérica. Mariana está trabajando en lo que es una filogenia grande en su postdoctorado a nivel molecular, porque no hay nada hecho todavía a nivel molecular con estos bichos. En este trabajo nosotros lo que hacemos es centrarnos específicamente en un complejo de especies que se distribuye en lo que es la Payunia, y hacer un análisis de filogeografía para este complejo de especies en particular. Lo que hicimos fue utilizar una genómica, una técnica distinta que se llama RADSeq para secuenciar estos bichos. En total tenemos 8 especies descriptas, 2 candidatas y 2 subgroups. Y esta tecnología lo que hace es secuenciar entre cientos y miles de genes a lo largo del genoma. Estos genes suelen ser ADN basura, no codifican para nada, no suelen servir para nada. Y la ventaja que tienen estos marcadores es que mutan muy rápido. Entonces nos sirven y son muy informativos para complejos de especies cercanamente relacionadas, genética de poblaciones. Es un tipo de tecnología ideal entre las tantas que hay en genómica. Bueno, les voy mostrando algunos los resultados preliminares que tenemos para este proyecto. Este es un análisis de árbol de distancias utilizando 25.000 SNPs. Bueno, lo que vemos es que recuperamos la monofilia de la mayoría de las especies. Encontramos algunas cosas que llamaron la atención. Por ejemplo, acá hay un clado distinto que aparentemente puede ser una especie nueva, la tenemos que ver en más detalle, pero aparentemente es una especie nueva cercana a esta otra ya descripta. Vemos dentro de Mendocensis que aparecen 3 clados distintos, entre ellos esta parecería que podría ser una especie también nueva. Muestro la siguiente, tengo un mapa acá. ¿Sí? En este caso esta de Mendocensis es una sola localidad en la que hemos mostrado varios individuos y está cerca de lo que es el alambrado. Esta otra es la localidad de este otro linaje, están bastante aislados, entonces podría ser algún tipo de exposición alopátrica, posiblemente, lo tenemos que ver en más detalle. Bien. Lo siguiente que hicimos es correr un análisis del mixture, lo mismo que les había mostrado antes, cada barra representa un individuo y los colores representan las estrías. Encontramos bastante limpio en la mayoría de los casos, que salen cada especie por separado. Este Afim mendocensis aparece como algo distinto a este otro, que es la especie candidata. Caso de precordillera, aparecen algo intermedio a ambos dos, tanto a mendocensis como a esta otra especie, posiblemente especie nueva cercana a Tromen. Y bueno, acá también tenemos algo de mezcla. Estos no son análisis exploratorios, ¿cierto? Entonces, pero ya nos pueden dar algunos indicios de qué es lo que puede estar pasando y que sería interesante poner a prueba. Lo que hicimos a continuación fue testear estadísticamente si hay evidencia de hibridación. Lo hicimos en la matriz completa. Lo que vemos es, lo que arrojó este programa, es que hay evidencia de hibridación que involucra a precordillera y a mendocensis. Este programa detecta a esta especie como uno de los posibles parentales, pero este es un programa también que suele tener algunos errores, entonces lo que hicimos a continuación fue utilizar los nuevos métodos de redes filogenéticas. Las redes filogenéticas son un avance en lo que es las estimaciones filogenéticas, porque nos permiten incorporar lo que es el flujo génico como otro parámetro
en la misma estimación del árbol filogenético. Es un paso muy grande que hemos dado en filogenias, está buenísimo porque realmente como la hibridación está tan extendida y aparece en muchos casos, es importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que fue, esto es el resultado que nos arrojó la red filogenética que estimamos. Lo que vemos es un indicio de posible hibridación entre distintos linajes, incluyendo a este Ovaripus palauco, con el ancestro común de lo que es Precordillera mendozensis, esta especie nueva, posible especie nueva, y además otro nodo más de posible hibridación entre estos dos. Todavía me falta correr Bootstrap, que lleva tiempo, pero para ver cuál realmente es el apoyo de todo esto. Pero bueno, aparentemente sí, parece que las redes filogenéticas pueden explicar la evolución de Ovaripus. Esto para mostrarle la distribución, en el caso de Palauco y mendozensis, están muy cerquitas, sus distribuciones muy cerquitas. El Palauco tiene que estar arriba, en las montañas, y mendozensis más abajo, ¿cierto, Sergio? Entonces, tiene sentido que se puede ser que en algún momento de la historia, para tener en cuenta también, esto ha pasado hace tiempo, ¿sí? Esto es hibridación antigua, no es hibridación reciente. Entonces esto es algo que puede haber llegado a pasar y tiene sentido biológico. Lo siguiente que hicimos fue traer la morfología geométrica. Digitalizamos landmark tanto para lo que es el pronoto como el élitro. En el caso del élitro no vimos diferencias significativas entre las especies, así que solamente voy a mostrarles los resultados del pronoto. Bien, esto es un análisis discriminante en la forma del pronoto de las distintas especies. ¿Sí? Están las medias y los desvíos estándar, vemos que se separan bastante bien las distintas especies de la forma del pronoto, es muy informativo. Y tenemos diferencias significativas en muchas de ellas. Si comparamos de a pares, la forma, el pronoto de un test multivariado, lo que vemos es todo en rojo, son todos los resultados significativos, combinando en las comparaciones de a pares de las distintas especies. De todo esto, lo que nos interesa, específicamente para esta charla, es ver qué pasó con aquellos que hibridizamos, o que tenemos señal de hibridación. En el caso de que si comparamos Palauco con la especie de mendozensis, no encontramos diferencias significativas. ¿Sí? El pronoto se mantiene en ambas especies. Pero sí encontramos diferencias significativas si comparamos con la nueva especie cercana a mendozensis y también en el caso de Precordillera. En ambos casos vemos diferencias significativas. En este caso, esto es un consenso para ambos dos. Vemos este desplazamiento en donde vemos a dónde están centrados los cambios de la forma. ¿Sí? Y bueno, en este otro caso de posible hibridación entre mendozensis y precordillera, vemos un caso que es casi significativo, pero no, con algunas diferencias. Bueno, nos queda un montón de trabajo por delante, esto está recién empezando, son resultados preliminares. La idea es que también vamos a aplicar redes filogenéticas para estudiar la evolución de la morfología. Tenemos también posibilidades metodológicas para esto. La idea es ver si la morfología de esta forma de pronoto ha sido heredada también en forma de red, en estos procesos de hibridación entre los distintos linajes. Y lo otro que vamos a hacer también es estudiar estos límites de especies, ver si realmente estas especies candidatas constituyen linajes distintos. Y esto lo podemos hacer también aplicando métodos específicos que testean en el marco bayesiano la existencia de dos o más linajes versus uno. Bien. Entonces, como mensaje final, la hibridación está tomando un rol fundamental en lo que es evolución. Empieza a aparecer, gracias a los datos genómicos, empieza a aparecer un montón de grupos de organismos diferentes y tiene impacto de distintas maneras. Bueno, agradecerle a la comisión organizadora del seminario, a Gabriel en especial, y a todo el laboratorio de entomología, especialmente en este caso con estos trabajos a Mariana y a Sergio, y agradecerles a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Mil, la verdad muy buena la presentación, es muy interesante todo el tema. No sé si tienen preguntas. Mariana. Al Feli, te dejo todo.
En el antecedente del estudio tuyo con los cíclidos, cuando habían encontrado en el análisis de componentes principales este cuarto eje, que era el que separaba a los híbridos, mi pregunta es si las variables que describen a ese cuarto eje después fueron justamente las que te describieron a los híbridos cuando vos encaraste tu trabajo. O si de alguna manera, digamos, ese cuarto eje ya te estaba dando señal de por dónde ir a la hora de tu hipótesis. Lo que hicimos después fue, una vez que vimos esta evidencia de que estaban separándose y siendo algo distinto del resto, sí fue mirar a nivel de genoma. Encontramos, por ejemplo, no lo nombré, pero encontramos que tenían mutaciones puntuales que son exclusivas de los híbridos, no están compartidas ni con los parentales ni con ninguna otra especie del lago. Todas esas mutaciones puntuales están asociadas a genes que hacen cosas, o están cerca o tenemos las anotaciones. Es muy difícil, obviamente, tratar de buscar exactamente qué es lo que están haciendo, ¿no? Eso va a requerir otro trabajo, probablemente para gente que tenga otro nivel otro grado de formación distinto al mío, para identificar exactamente qué es lo que están haciendo, pero sí, sí tenemos genes puntuales que están solo aparecen en los híbridos, que seguramente son los mismos, no los chequeé, pero seguramente son los mismos que aparecen en el PC4, por eso los está separando y agrupando juntos en otro. Y sí, todos están asociados a genes que están anotados, no son parte de ADN basura. Y lo mismo pasa con otra matriz, la que le mostré la matriz que le mostré de los parentales, ambos parentales con los marcadores fijados. Esta. En esta también. Todos estos también son marcadores que están asociados a genes que tienen una función, que codifican para algo, que son reguladores, que tienen. Los tenemos identificados y lo tenemos en el material suplementario de este trabajo. O sea, no debe ser casualidad. Ahí me surge la pregunta a mí, ¿qué rol puede tener la convergencia en la hibridación? ¿No? Los biólogos del desarrollo hablan de la homología profunda, ¿no? Entonces, si son distintos tipos de genes, por ahí esto de que sean genes regulatorios, como que actúen como que switchean aquí y allá y después de nuevo activan. Entonces, digamos que esa hibridación se dé a partir de algún gen que estuvo inactivo en las especies, en estas nuevas especies, y de pronto la mutación ocurre en un nivel. Sí, de hecho ese es un mecanismo que se ha mostrado que es súper importante en reacciones rápidas. O sea, estos peces son súper jóvenes, ¿no? O sea, me sigue pasando esto, pero tiene apenas 6.000 años el lago, o sea, eso es lo más antiguo que pueden llegar a ser estos peces, y en ese poquito tiempo se especiaron en 4 especies distintas, crearon estos híbridos. Es difícil que eso se produzca con mutaciones de novo. Generalmente lo que pasa y lo que se ha identificado es que viene de polimorfismo ancestral, que de golpe cambia de frecuencia, es beneficioso en ciertos ambientes, cambia de frecuencia y la selección empieza a aumentar. También tiene que ver con genes regulatorios, algunas veces mutaciones puntuales muy específicas, y lo que permiten es que los peces cambien de color, que los peces que empiecen a activar ciertos genes, a activar ciertos otros genes. Todo eso, bueno, epigenética, las metilaciones, que son las que controlan, o sea, de acuerdo a la compusticidad, todo eso tiene un rol fundamental y probablemente mucho más grande que mutaciones puntuales en Yo tengo una duda, bueno, una ya me la respondiste, las 4 especies son exclusivas del lago, así que aparecieron en el lago, no están en otro lugar. Y después, ¿cada cuánto tiene una generación? 1 año y medio, creo.
Un año y medio. Sí, muy abajo, un año y medio, 2. Porque vos en los análisis decís que a la generación 200 ya se produce, habías dicho 200, 242, 246 al principio de 200. Hace 242 generaciones, sería un año y medio, son casi menos de 500 años. Claro, que entonces estamos hablando, bueno, está bien, la base es el 1000 años. No necesariamente lo colonizaron hace 6000 años. No. Las 4 especies provienen de una única, filogenéticamente, están las 4. Sí. En este caso, hay algunas evidencias en algunos lados de contactos secundarios, o sea, por segundas colonizaciones. En este caso no, en este lado no. Se colonizó una vez y después sí lo que hay es migración, pero ellos dan en realidad a un lago que está contiguo. Han pasado, no sabemos si por canales subterráneos o si la gente, también es el de los peces se comen, entonces la gente por ahí los pesca, a veces los llevan como mascotas, después los liberan en otro lado, entonces se arma un poco de lío. Pero en el análisis teórico estamos hablando de 500, 600 años para que se pueda producir un fuerte flujo génico entre dos especies. Sí, en este caso, o sea, esto es lo que detectamos nosotros, sí. Es rapidísimo, o sea, los ciclos son modelos de estudio para este tipo de cosas también, porque son súper especiales, tienen unas tasas de evolución que son las más rápidas de los animales. Cuando caigas a la Patagonia, evidentemente las glaciaciones han sufrido un efecto muy fuerte en cuanto a fragmentación de agua y todo lo demás. Estamos hablando de 10.000 años también. Claro, ¿se han calibrado ahí? Mariana está trabajando en Bueno, te he enfrentado dos. Tenía dos preguntas para los dos temas. En el caso de los cíclidos, que mostraste la morfología, con eso ustedes, no sé si la pudieron describir como una especie distinta, ¿verdad? O lo siguen tratando como un individuo. No, todavía, normalmente como especie no. En este trabajo lo que hacemos es mostrar que existe, que está y que... Ahora, sí, el tema de especie, definirlo categóricamente como una especie siempre es controversial, ¿no? Porque vos decís, y todavía en realidad hay retrocruza, no tenemos un elemento reproductivo completo, tenemos que esperar, va a perdurar en el lago, hay un montón de cosas, ¿no? Tenemos un montón de evidencia igual que muestra como que está yendo bien a estos estudios, pero bueno, eso serán trabajos posteriores. Y sobre otra pregunta era sobre los hábitos. ¿Cómo? Yo había ahí que decían cuántos individuos que usaron, si usaste individuos de colecciones, o bueno, en base a lo que sabe el especialista, dijeron, mira, acá puede haber diferencia entre el de encima, el palauco y el de abajo, y pueden buscar más para hacer ahí o solamente hicieron con los individuos que lo tenían, sacándole una pata. Y la segunda pregunta es, si ya había como una sospecha dentro del pronoto de que podría haber una tercera especie de una hibridación entre uno y otro. O si esto le salió después del análisis. Medir tantos individuos y dijiste, o sea, bueno, bueno, esto de acá, mira, es distinto al pronoto. Sí, mira, en realidad lo que propusimos fue hacer en principio un trabajo de filogeografía, como no hay nada molecular hecho, sí tenemos filogenias morfológicas, pero como para tener idea de quién está más emparentado con quién, pero no teníamos idea de que este tipo de cosas podían llegar a aparecer, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue colectar, Sergio colectó distintas especies, hizo un trabajo de campo específico para esto, además también ya habían en alcohol varios individuos, y en función de lo que pudimos colectar, entonces nos iniciamos una idea genómica. Lo de la especie nueva de mendocensis, que está escrito en el mendocensis, no teníamos idea. Yo le conté a Sergio, digo, esto tiene sentido porque lo que estamos viendo, y sí, digamos, el alambrado estaba como aislado y puede llegar a ser que sea una especie nueva. No tenía noción de eso antes. En el caso de la quesa finatromen, es así, Sergio ya lo había puesto con un nombre distinto porque le pareció que en base a lo que estaba viendo podía ser algo diferente. Diego estaba primero. Por ahora. Dos preguntas, pero si querés contestar las dos y si no contestar. En un par de momentos de escucharla,
mencionaste que la hibridación era muy común. ¿Qué tan común? Hay una estimación de cuánto de la biodiversidad que conocemos involucra procesos de hibridación. Sí. Esa es una. La otra es estas redes filogenéticas que usaste y mostraste, que incluyen la hibridación para estimar la evolución de clados. Si volviéramos a analizar los grupos que se han analizado en el pasado sin estos métodos, que incluyen la hibridación, cambiaría mucho nuestra idea, nuestra visión de las relaciones filogenéticas. ¿Podríamos volver a revisar todo de nuevo o no? Sí. Bueno, la primera, sobre qué tan extendido está, necesitamos actualizar los números, porque bueno, hubo una explosión de publicaciones en los últimos años y habría que darlo de vuelta. Lo que se cita hasta ahora es una publicación del 2007 de James Mallet, que hizo una revisión en Nature en donde estimaba que aproximadamente el 10%, si no me equivoco, el 10% de los animales y hasta el 25% de las plantas. Pero bueno, seguramente es mucho más que actualizarlo. Y respecto de la segunda pregunta, sí, o sea, si hay hibridación en la naturaleza, es importante que lo modelemos porque si no, se nos distorsionan las topologías de los árboles. Las relaciones que vamos a encontrar pueden ser totalmente diferentes. Eso es porque nosotros estamos asumiendo que estos individuos tienen un solo ancestro común con respecto a su hermano. Entonces, lo que pasa es que aquellos que hibridan tienden a aparecer más cerca de sus ancestros que hibridaron, y entonces distorsiona toda la topología. Y es bastante. También hay una. Al final, me había puesto por si surgía esa pregunta. Había puesto acá. Sí, me da como miedo, ¿no? Pensar en eso, en que vamos a tener que revisar toda la. Sí. Que, bueno, O sea, por un lado. eso se van encontrando, ¿no? Los trabajos como esto lo van viendo. Sí. Por un lado, hace ya varios años que nos dimos cuenta de que ¿por qué necesitamos incluir muchos genes distintos, independientes, para reconstruir árboles filogenéticos? Y es por este proceso del que se llama división del linaje incompleta en español, que genera estas coalescencias profundas, ¿no? Un solo árbol de gen probablemente sea discordante respecto del árbol de la especie, de la evolución de las especies, y también son discordantes entre ellos. Si secuencias un solo gen, como el COI, por ejemplo, y después secuencias uno nuclear, es muy probable que sean distintos entre sí. Y no quiere decir que estén mal esos árboles, ni que tengan un problema, es porque es normal, es la manera que se produce, se van segregando los genes a lo largo de la evolución. Y esto genera un nivel de discordancia, ¿no? Este es un trabajo que publicamos en Methods in Ecology and Evolution, uno de los teóricos que he hecho, en donde vemos que si las divergencias son más recientes, tenemos mayor discordancia. En eso, dado solamente por ese proceso natural de incomplete sorting. Bueno, y esto es cómo reconstruimos los árboles. En función a eso, lo que hacemos con estos métodos coalescentes es básicamente tenemos, bueno, se salió acá, pero tenemos distintos genes individuales, reconstruimos un árbol para cada uno de esos genes independientes, y en función a eso hay programas que pueden ver esta discordancia y inferir finalmente el árbol de especies. Esos son los métodos coalescentes, que ya son súper extendidos, ya llevan un buen tiempo y se han estudiado muchísimo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? También con el caso de hibridación también aparece discordancia, que es muy parecida a la que pasaba en cuanto al patrón, a lo que pasa si solo lo analizamos con coalescencia, ¿sí? Entonces también tenemos a medida que incrementa el flujo génico, también tenemos un incremento en la discordancia de árboles de genes. Y bueno, en función a eso es que un montón de trabajos han salido diciendo, ojo, porque si tenés hibridación, la estimación filogenética va a fallar, muy probablemente. Muy probablemente. Y en este trabajo lo que mostraron es que, bueno, si tenemos hibridación entre especies hermanas, lo que pasa es que el nodo se viene hacia adelante, es más reciente, ¿sí? Se subestima la divergencia, hasta que casi quedan colapsados como si fuera una sola cosa.
Si tenés hibridación entre B y C, en este caso, tienden a aparecer juntos, que eso son los peores casos, digamos, porque nos distorsionan totalmente la topología del árbol. Si vos tenés uno por allá y uno por acá, van a aparecer juntos. ¿Sí? Y bueno, este es otro caso en el que también se puede, a nivel ancestral, también se puede distorsionar la topología. Sí, o sea, sí, tenemos que revisar un montón de cosas. En donde hay evidencia de hibridación, sí, tenemos que revisar. Pablo tenía. No, mi pregunta era sobre el tamaño poblacional de los ciclos, que también puede estar influyendo en esta permanencia de los híbridos como grupo aparte. Sí, lo tenemos estimado en el modelo demográfico que mostré. O sea, lo estimamos, no lo incluí, no tengo en lugar de la tabla. Pero hablamos de unos 1000 híbridos, unos 1000 poblaciones ancestrales que hibridizaron entre sí para dar origen a estos híbridos. Actualmente, los tamaños poblacionales rondan los 10.000, efectivos, sí, 10.000 en todos lados. Un lago muy chiquito, tiene 2 kilómetros de radio. Eso también la importancia del híbrido, que resalta tanto la presencia de ese híbrido. Sí, son súper comunes. Porque, o sea, cuando se armó el primer muestreo, en el primer trabajo que mostré al principio, se publicó en 2016, no estaban buscando híbridos. Estaban buscando y tratando de buscar los que les parecían que eran especies puras y cuando se pensaron, ¿no? Pero el hecho de tener dos formas de reproducción, agámica y sexual, la permanencia y la presencia de híbridos es tan grande que hay politomía en todo el árbol. No se pueden separar. Sí. Buenísima tu charla, gracias. ¿Cuál crees que podrían ser las condiciones de los ambientes que favorecen más el surgimiento de híbridos en simpatría, ¿no? Teniendo, digamos, coexistencia del híbrido con los parentales? Y asimismo, ¿en qué especies crees que podría ser más común? Digamos, si hay como características generales que uno puede hablar acerca de los ambientes que favorecen este tipo de hibridación, y quizá también características de especies, pensar en especies que tienen generaciones cortas, tiempo de su corto. Bueno, sí, está difícil porque la verdad es que todavía no sabemos. O sea, yo creo que ahora que ya hay tanta evidencia, o sea, que hemos detectado un montón de híbridos en distintos taxonómicos, podemos empezar a hacer esas preguntas y empezar a recopilar toda la información de lo que se ha publicado en los últimos años y empezar a ver, hay taxonómicos específicos que tienen híbridos, entre otras cosas. En cuanto al ambiente, y en realidad, o sea, en la especiación simpátrica, este es el segundo caso que se puede mostrar que tenemos las moscas y tenemos este otro caso de cíclido. Me animaría a decir, en el caso de los cíclidos es oportunidad ecológica. O sea, llegaron a un ambiente nuevo, tienen muy poquito tiempo en ese lugar y de a poco van generando y van colonizando microambientes en todo ese lago para ocupar sus nichos, sus distintos nichos. La oportunidad ecológica sí es algo que se ha definido para el caso de exposición simpátrica, no necesariamente para híbridos, pero sí en exposición simpátrica en general, para el caso de exposición. Y en el caso de las moscas fue, bueno, introdujeron una planta nueva, una oportunidad ecológica nueva que se aparece en el ambiente y que ellos aprovechen y lo pueden ir a colonizar. Entonces, mejor también tiene que ver con este sentido. Pero bueno, está difícil, o sea, para ver las generalidades habría que recopilar información de todo lo que está hecho y ver qué personas encontramos. En otros casos en donde no es simpátrica, pero es simpátrica, realmente también se mudan a una isla nueva, los híbridos aparecen por contacto de las parentales en una isla nueva y están separados geográficamente y también tienen un movimiento distinto. Tenemos una. Hay un par de comentarios en el chat. Seguimos. Pablo dice, gracias, muy linda charla. Agustina, excelente charla. Y Melanie pregunta,
He leído que los Wolbachia a veces mantienen las tranqueras de reproducción en insectos. ¿Hay muchas Wolbachia en estos insectos también? ¿O al contrario, pocos si se hibridan tanto? Estoy acá si quieren. Me disculpe, no es para siempre poner microorganismos, pero me recuerdo artículos sobre esta separación muy fuerte que hay en insectos y a veces recién, y parece que los Wolbachia a veces contribuyen a esta isolación reproductora. Bueno, así que es una pregunta. Eso era para los Estados Unidos, otros insectos, obvio, y el mundo de insectos es súper diverso, pero es una pregunta abierta. No sé si, bueno, con la genética hubo detección de Wolbachia o no, no sé. No, la verdad que no estoy familiarizada, no sabría decir específicamente. No, lo voy a tener que buscar. Bueno, no es una pregunta porque es verdad que en la reproducción de insectos son súper importantes y pueden separar a especie, bueno. Pero si te parece, te mando los artículos que había leído sobre eso. Así que... Dale, sí, mándame y lo voy a tener que mirar. No puedo contestar. Bueno, muchas gracias por la charla. Sí, yo te quería consultar. En algún momento mostraste con los cíclidos de que había aislamiento o evidencia de aislamiento presigótico, en particular de que los híbridos tendrían a cruzarse más entre ellos. Y en otros ejemplos, las características como el color, etcétera, son importantes para el reconocimiento de pareja. ¿Tienen idea de cómo es ese proceso en términos de estos cíclidos en particular? Sí, no hay. Sí tenemos dos morfos que son el dorado y el negro, el puro, en estos peces, y pueden ser tanto ambos parentales, tienen cierta frecuencia, en donde cuando nacen son todos oscuros, pero en un momento hay un gen que se activa y se transforman en dorados, que es el video por ejemplo, de un pez dorado. Pero esa es toda la diferencia clara, digamos, en cuanto a color. Que podemos ver nosotros también, porque los peces pueden ver en otras ondas de luz que nosotros no podemos ver y a lo mejor ahí pueden haber diferencias. Yo le he dicho, hay una persona que está trabajando allá en el laboratorio que trabaja con colores y con la visión de los peces, y le he dicho un montón de veces, tendrían que tratar de ver, a ver si hay variación entre lo que ellos pueden ver más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Y bueno, todavía no se ha hecho nada. Después, o sea, sí, a simple vista no hay una variación de color. Más que pero están presentes en ambos parentales y los vídeos también lo tienen. ¿Sí? Pusiste una lámina ahora de las láminas extras sobre programas para trabajar filogenia en RT. Ah, capaz que estaban los de. A ver. No sé si nos podrías comentar brevemente. Eran 3 programas de Blake. Esto es para trabajar con redes filogenéticas. Sí, estos son los programas disponibles. Es muy nuevito, ¿no? O sea, no tenemos tantos. Pero bueno, tenemos. El primero que salió fue Filonet. Filonet uno puede trabajar con estos árboles de genes que vos los reconstruís por separado cada uno, o puedes trabajar también con SNPs, en las dos formas. Phylonetworks es el que usé yo acá en esto que les estuve mostrando, que también permite los dos tipos de datos. Y BIS, seguramente lo conocen todos. Que bueno, con BIS sí necesitamos las secuencias largas, ¿no? Y internamente reconstruye los árboles de genes. Sí, esos son los que están disponibles. Y esta revisión está es muy completa y es nueva, definitivamente nueva, en donde hablan de todos estos métodos. Si no, nadie más tiene preguntas, le agradecemos entonces a Meli por la charla. Un aplauso más.